sería lindo que como usted entiende la noción de la deificación, y cómo es que nosotros no entendemos las cosas separadas. O sea, está esta noción de hacer justificación por allá, santificación por acá, deificación por allá. O sea, casi como que Dios fuera tirando unos pedacitos por aquí, unos pedacitos por allá, cuando nosotros entendemos justamente justificación, santificación y deificación como toda una misma cosa. Es Cristo, es Dios operando en nosotros. Entonces no es un pedacito de Dios por aquí, un aspecto de... porque no funciona así. Desafortunadamente, lo que sucede en la teología occidental es que está muy permeada de la filosofía aristotélica, ¿no? Y todo el escolasticismo y todo lo demás, pues a veces ponen una barrera que precisamente usa todos estos términos, ¿no? Justificación forense, luego viene la santificación y es un proceso y tal, ¿no? Y Oriente no lo entiende así definitivamente. Oriente habla de la deificación del hombre, que esto no significa que el hombre llegue a ser igual que Dios, ¿no? Sino que el hombre es participante de las energías divinas, no de la esencia divina, ¿no? Y el hombre es deificado. Algunas veces Por participación, ¿no? se ha tratado de interpretar esto como la edificación es un sinónimo de la santificación en Occidente. Y pudiera ser. Lo que sucede es que no se da como lo interpreta Occidente de manera progresiva, ¿no? Primero la justificación, luego somos santificados y seguimos en un proceso de santificación que dura hasta nuestra muerte o hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Sino que en la visión ortodoxa todo se da de un solo golpe, ¿no? Todo se da de un solo golpe y el ser humano lo recibe por gracia todo de un solo golpe. Y a veces me gusta mucho ilustrar esto con el tan recurrido ejemplo del ladrón en la cruz. Bien, hay muchas personas que dicen, el ladrón en la cruz tuvo fe, pero ¿qué obró el ladrón en la cruz? Bueno, ciertamente el ladrón en la cruz obró primero antes de confesar la fe en Cristo. Porque en primer lugar defendió a Cristo ante las agresiones de su compañero, ¿verdad? O sea, dijo, nosotros estamos aquí por un justo motivo, pero este hombre no ha hecho nada malo, ¿no? O sea, defendió a Cristo delante de su opositor, delante de la persona que lo escarnecía, de aquel que se burlaba de él. O sea, en este sentido... Ahora, padre, ¿me permite solo hacer una pregunta en ese punto? Porque es muy cierto lo que usted está diciendo, pero ahora, ¿por qué causa el ladrón en la cruz dice, ¿no? Nosotros estamos aquí porque esto es lo que merecieron nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Mi pregunta es, ¿lo dice porque escucha a María o a los discípulos hablando de lo justo que era Cristo, o porque en su vida, en su transcurrir, él pudo conocer las obras del Señor? Hay varias hipótesis sobre esto, ¿no? Una de estas hipótesis es precisamente eso, que en su vida parece, pero fíjate que cuando hablamos de hipótesis, una persona que quiere ser realmente escritural no puede asegurar nada, por cuanto la escritura no lo dice. Entonces solamente manejamos hipótesis. Y las hipótesis lo que tienen es que tú no puedes darla por seguridad, sino que siempre tienes que dar el beneficio o el margen de la duda. Entonces hay unas hipótesis que se manejan de que este hombre ciertamente no sería extraño que hubiese escuchado hablar acerca de Jesús. Bien. Otra hipótesis es que haya escuchado, mientras estaba en este proceso del Calvario y tal, todo lo que se decía de Jesús. Y hay una tercera hipótesis, que es que este hombre en ese momento en la cruz recibió la iluminación, la deificación y la gracia que lo llevaron a defender a Cristo
delante de los que del que se burlaba de él, ¿no? Y esto sin dudas es una buena acción. Esto sin duda es una buena obra, ¿no? Exacto. Y luego confesar y decir, acuérdate de mí cuando Vengas en tu reino. acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Entonces, todas estas cosas de conocer que luego Cristo vendría en una segunda venida y tal, fíjate que inclusive para las personas que andaban con Cristo era difícil de comprender, eran difíciles de creer. Los discípulos mismos que andaban con Jesús demoraron mucho tiempo en comprender todos los misterios acerca de Cristo, inclusive hasta el final, en el momento de la última cena, cuando dijeron, bueno, ahora lo entendemos todo y ahora hablas hablas claramente, porque ni ellos mismos que andaban con Jesús comprendían todas las cosas que Jesús decía. ¿Cuánto más una persona que quizás lo haya escuchado de a oídas y de lejos, ¿no? Entonces, toda esta revelación de saber que Cristo podía acordarse de él, inclusive él siendo un ladrón, inclusive él siendo un hombre impuro que estaba muriendo a causa de sus delitos, ¿verdad? Saber que Cristo iba a retornar otra vez en gloria y que Cristo podía acordarse de él, ¿no? Tener el coraje y la valentía de defenderlo delante de aquellos que se burlaban o lo ultrajaban. Todo esto únicamente es comprensible a la luz de una revelación divina del momento, ¿verdad? En mi entender, es la hipótesis más congruente, porque todos sabemos cómo funciona el ser humano. Usted puede escuchar algo de otra persona, pero usted no lo va a creer inmediatamente, ¿no? Usted puede escuchar un comentario de alguien que diga, fulanito es muy bueno, fulanito hizo milagros, pero usted quiere verlo, usted quiere comprobar a ver si es verdad o no. O sea, nadie por sus propios méritos o por su propia, vamos a decir, credulidad, da este paso de fe así tan profundo. Entonces este hombre sin duda, fue en ese momento lleno de la gracia de Dios e iluminado con la gracia de Dios, ¿verdad? Y que lo completan todo. A tal punto fue su confesión de fe, su defensa de Cristo, ¿no? Su oposición a aquellos o a aquel compañero que agredía a Cristo. De hecho, si lo comparamos, este hombre se convirtió en una especie de confesor, lo que hoy conocemos como mártir, que la traducción original de la palabra mártir es no solamente una persona que muere por Cristo, sino uno que testimonia a favor de Cristo. Este es el concepto, la raíz de la palabra mártir, o sea, uno que testifica de Cristo. Entonces este hombre se convirtió en unas horas, en unos minutos, se convirtió en un confesor de Cristo, en uno que testificaba a favor de Cristo, pero además se convirtió en un hombre que esperaba la segunda venida de Cristo, que creía que Cristo le podía salvar, y tan profundo y tan radical fue esa gracia que recibió, que Jesús le dice sin dudar, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿verdad? La salvación completa. Entonces, eso es lo que yo realmente creo. Yo creo, miren, yo realmente no entiendo por qué, y hay muchas preguntas que se pueden hacer al respecto de la justificación, ¿no? Ahorita se preguntaba, ¿había justificación en el Antiguo Testamento? Sí, por supuesto que la había. Había justificación en el Antiguo Testamento. Bueno, tenemos, el hermano citaba el caso de Cornelio, y yo lo que le trataba de dar a entender a él, que Cornelio, por ejemplo, hacía todas esas obras porque en sí él estaba creyendo en lo que estaba haciendo y para quién lo estaba haciendo. Claro, y a mi entender, ¿cómo es justificado? Porque Pedro, por revelación de Dios, ¿no?, le presenta a Cristo. Entonces ahí también está la justificación. Pero todo en el Antiguo Testamento prefiguraba a Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había una prefiguración de Cristo. O sea, esto que leemos en Isaías 53
también es leído, Él es el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, este sentido de una justificación por el siervo de Dios sufriente también se encuentra en el Antiguo Testamento. A veces yo creo que decir en el Antiguo Testamento se salvaban solamente por ley y en el Nuevo Testamento eso se es un salvaban error. por fe y por obras. No, esto no es correcto, ¿verdad? Eso es un error. En los dos lugares, en los dos lugares. Y hay una cosa interesante cuanto a Cornelio. A él se le describe, San Lucas le describe como un hombre piadoso, ¿no? Eso, Un exacto. Efsebón. Y yo pregunto aquí, ¿puede alguien sin Cristo ser piadoso? ¿Qué tipo Bueno, de pero, piedad? Padre Juan, Sí. dice el texto sobre Zacarías y Elizabeth, ¿no? Eran justos delante de Dios e irreprochables. Exactamente. ¿Cómo puede alguien sin Cristo ser justo y cómo puede alguien ser piadoso delante de Dios? Porque obviamente Cornelio no era piadoso según los hombres. Cornelio era piadoso según Dios. O sea, Dios lo miraba y decía, he aquí un hombre piadoso. He aquí un hombre temeroso de Dios. Por eso que yo corregí al hermano y me parecía que ese ejemplo no era correcto, porque Cornelio estaba siendo justificado por sus acciones, sus obras. Fíjense otra cosita también. Bendiciones para todos ustedes y Saludos. Tremendo panel aquí ahí presente, ¿no? Saludos al hermano Luis Lisboa. Y también aprovecho de darle la bienvenida a la Iglesia Católica al hermano que era luterano, creo que era luterano, ¿no? Sí, muchas gracias, brother. Ok, y también pues le pido la bendición del Padre que está por acá también presente. Entonces, pues, fíjense una cosa, bueno, y a los demás hermanitos ahí que no los conozco muy bien, ¿no? Fíjense una cosa, hay un hecho también que pudiera yo acotar con respecto a la fe y obras, ¿no? Fíjense por lo menos el hecho tan curioso que ocurrió después de la resurrección de Cristo. Y es cuando por lo menos Cristo se le aparece a los apóstoles y había un incrédulo dentro de los apóstoles, que era el que no creía, el que decía, si no meto yo el dedo en sus llagas, no creeré. Es decir, ahí nos está demostrando prácticamente que no solamente bastaba por creer, porque todos estaban creyendo en ese momento, pero se necesitaba un hecho más para que, o sea, un hecho palpable, ¿no? Que se pudiera justificar la fe. Ya cuando en ese momento apareció Cristo, y es cuando el apóstol dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? O sea, es una cosa que a veces como que se pasa desapercibido, ¿no? Ese detalle. Otro detalle también es que para haber pecado, ¿qué tiene que haber primero? Para haber pecado, tiene que haber una obra que nos induzca al pecado precisamente. Y para poder, digamos, remediar ese pecado, ¿qué hay que hacer? Lo contrario. Porque fíjense por lo menos el hecho que, no me acuerdo ahorita el pasaje bíblico, cuando aparece esta persona que le decía el joven justo, que le decía a Cristo que él hacía todos los mandamientos, pero no solamente bastaban los mandamientos para cumplir y ser justificado, sino había otra cosa más por hacer. ¿Y qué le dijo Cristo? Pues precisamente que vendiera toda su pertenencia, es decir, una obra de caridad precisamente para poder ser justificado su salvación, cosa que pues eso nos da a entender, y obviamente ya sabemos la respuesta de este personaje bíblico, que fue la negativa, y eso nos da a entender de que no solamente nos basta comportarnos bien y todo eso, sino tiene que haber algo más, y es no solamente el creer, sino es tener la fe, es decir, ser fiel a lo que Cristo precisamente nos ha enseñado. Esa es la hipótesis que más o menos tengo en este momento. No sé si estoy... Dijo, Jesús decía, si quieres ser perfecto, ¿no? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. O sea, si tú haces todo lo demás, y hay un evangelio que dice, y mirándolo Jesús le amó. Cuando él dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud, ¿no?
mirándole Jesús le amó y le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, pero no solamente esto, ven y sígueme, ¿no? Ven y sígueme. Y a mí esto siempre, saben que siempre me ha llamado muchísimo la atención, no solamente en este pasaje, sino también cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces él comienza a decir, bueno, la historia del buen samaritano y tal, y al final le dice, ve tú y haz lo mismo. Y yo siempre digo, pero es que Jesús pretendía confundir a las personas. Pretendía Jesús confundir a las personas que lo oyeran, porque este hombre se fue y se fue a cumplir lo que Jesús le dijo que hiciese, ¿no? A amar al prójimo, a hacer el bien a sus semejantes, etcétera. O Jesús, y verdad, Dios me perdone, no estoy diciendo que sea para nada, Jesús es un mentiroso, porque cuando el joven le dijo, ¿qué tengo que hacer para salvarme o para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, cumple los mandamientos. O sea, entonces... Me encanta la reverencia que tiene el Padre, la verdad que... Entonces, Jesús es otra vez digo, ¿verdad? Me estremezco cuando lo digo, Jesús es un mentiroso, cuando le dijo al joven o lo quería confundir o algo por el estilo, ¿verdad? Yo sé que hay muchas interpretaciones como de esto, pero a mí siempre me gusta el significado más sencillo y más llano del texto, ¿no? Entonces... Y también hay otro caso muy importante que no debemos abandonar cuando se está dialogando o debatiendo este tema, y es el ejemplo clarísimo de, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo muy bien cómo son los personajes en este momento, pero es cuando hubo esa parábola donde estaban todos dando su diezmo, dando su cuestión, y había una que no tenía nada, solamente tenía un par de monedas y lo dio todo. Y entonces ahí fue donde también claramente se dice de que, dice el pasaje bíblico, que ella dio más que todos, porque todos daban lo que les sobraba, más ella dio lo único que tenía en su bolsillo. Entonces eso también es una muestra clara de que obrar bien va muy acompañado de la fe, y entonces por eso... Puedo agregar una cosita y de ahí tengo que ir partiendo, pero para tratar de aportar con lo que agregaste, que encuentro que es súper importante, y yo creo que el padre aquí puede expandirse harto en este tema, y es que el misterio cristiano es la encarnación, y la encarnación justamente tiene este misterio profundo en donde el verbo, ¿cierto? Eso que es, por decirlo así, abstracto, ¿cierto? Metafísico, más allá de todas nuestras concepciones, se hace carne, baja acá y se hace concreto, un acto físico concreto, particularizado totalmente acá. Ese misterio del verbo encarnado, en él creemos. Jesucristo, en él creemos, y cuando nos unimos por gracia a él, no puede ser una unión en donde nos quedamos con un aspecto y no otro aspecto. Es una unión total a ese que es encarnado. Por eso los santos obran, ya sea confesando la fe, ya sea, qué sé yo, yendo a bautizar, etc. Siempre el santo obra de algún modo, porque se une al verbo encarnado que obra encarnadamente, que es el Dios obrante, el Dios que hace, el Dios que actúa, ¿cierto? Por eso toda esta noción desde el lado occidental se habla mucho del acto, ¿cierto? Desde el lado tomista y todo eso, y desde el lado oriental se habla de la noción de energía, ¿cierto? Que es prácticamente el mismo término desde distintas perspectivas, la noción de actividad, de acto, de hacer. Y justamente ese verbo que hace, y a quien me uno, es encarnado. Tiene cuerpo, tiene materia, está en el tiempo, en el espacio. Ahora, hay algo que quiero agregar también, porque nosotros creemos, si estamos unidos a este verbo, creemos en la obra que él hizo en la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros creemos en la obra que Cristo hizo en la cruz y estamos unidos a este verbo encarnado,
como consecuencia, ¿verdad?, de esta unión y de esta creencia, tenemos que obrar también. No es que esté separada la obra por un lado y la fe por el otro, sino que están juntas. Como yo lo dije al principio de este video, la fe y las obras van juntas, van unidas. Es imposible separar una de otra. Pero completamente, mira. Yo ya voy a terminar con esto porque tengo cosas que hacer. Pero voy a decirles algo. Yo creo que el mayor testigo dentro del mundo protestante en contra de el concepto de fe sola salvífica es el mismo Martín Lutero. Cuando Martín Lutero se enfrentó a la carta de Santiago, porque él fue leyendo la Biblia progresivamente, primero Romanos, en romano la llamó carta de hierro, pero cuando hablaba de Santiago, cuando se encontró con Santiago, la trató de carta de paja, una carta insulsa. Inclusive dijo de esta carta que él no creía que hubiese sido compuesta por un apóstol porque enseñaba la justificación por las obras. Entonces, el propio patriarca del protestantismo reconoció que en la epístola de Santiago sí se enseña la justificación por las obras y no solamente por la fe. Y por eso la tenía en tan baja estima, ¿no? Y en este punto, yo por eso digo que yo solamente necesito Santiago capítulo 2 para demostrar que el hombre no es justificado solamente por la fe. Porque lo dice claramente, si lees ya a partir del del versículo 20 en adelante, él dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y el versículo 21 dice, y esto es una pregunta retórica. La pregunta retórica es esperando que las personas contesten positivamente, ¿verdad? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó? Y aquí es importante, no es una fe que se suma a sus obras o una obra que se suma a su fe, sino que actúan juntamente, ¿no? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? El griego dice, blepis es mira, ¿verdad? Mira, o sea, blepis, oti y pistis, o sea, porque la fe, sinergi, usa la palabra sinergia, ¿verdad? Y esta palabra sinergia es tan importante porque es junto con y ergo, obrar, o sea, que la fe obró juntamente con las obras, o sea, en ningún momento estuvo sola, ni el castellano ni el griego dejan ver una cosa diferente. ¿No ves que la fe actuó sinergia, o sea, juntamente con sus obras, juntamente para justificarlo, ¿verdad? Y que la fe se perfeccionó, y el griego usa una palabra allí, ¿verdad? Que creo que, voy a ver, dice eteleoseti, o sea, la fe se completó, es lo que significa esa palabra, ¿verdad? Se completó con las obras. Entonces, versículo 23 dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, el versículo 24, queridos amigos, para mí es el versículo, como dicen los teólogos, la sede doctrinae, ¿no? O sea, este es un versículo que es sede doctrinae, sede de la justificación por fe y por obras. Porque el versículo 24 no se va a dirigir a los judíos o a los gentiles, sino que se va a dirigir al hombre, ¿no? Y por eso usa este término genérico. Vosotros veis, pues, que el hombre, no dice que los gentiles, que los judíos, o que los gentiles que se convertían al cristianismo, o que el gentil, o que el hombre que tenía fe y no obraba, no. Ustedes ven, vosotros veis, pues, que el hombre, y esto, miren, fíjense si esto es importante.
Los documentos luteranos tienen en la Confesión de Habsburgo tienen un libro que se llama Fórmula de Concordia. En la Fórmula de Concordia dice que en la oración justificación no puede haber la palabra obra. O sea que la palabra obra tiene que estar fuera de toda oración que contenga la palabra justificación. Pero versículo 24 dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras. Entonces estarían hablando ellos, y creo que yo vi un pedacito de lo que, en una fotografía, de lo que el doctor Fernando Casanova estaba diciendo. En la mentalidad de ellos existe varios tipos de justificación, ¿no? Cuando solamente hay una justificación. Entonces, ¿qué es la justificación delante de Dios? El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, si usted quiere entender lo más difícil, lo puede hacer, pero el texto es muy claro. Yo creo que este texto está inspirado por el Espíritu Santo precisamente porque Dios sabía en su omnisciencia que vendrían tiempos en que se levantarían hombres que dirían que se justificaban solamente por la fe. Y aquí lo dice claramente, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, no por la fe sola. Entonces, si usted cree en algún punto que la fe sola justifica, no yo, que soy ignorante, el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Santiago, dice, y no solamente por la fe, sino que también el hombre es justificado por las obras. Llámale demostrativo, llámale forense, llámale como quieras llamarle. Lo cierto es que hay una justicia valedera delante de Dios, que es la única que justifica. Y unir justicia y obra en la mente del protestante es imposible. Imposible. Le estalla la mente cuando usted trata de unir. Pregúntale a cualquier protestante, ¿tú crees que el hombre puede ser justificado por las obras? Todos van a decir al unísono, no. Es imposible, ¿verdad? Imposible. Pero aquí hay un texto bíblico que dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por lo menos yo no necesito ningún otro tipo de evidencia. Pero, ¿verdad? padre, Sí. acá el doctor Fernando Casanova dijo que esto era delante de los hombres y no delante de Dios. Obviamente. Entonces, hay una justificación por obras delante de los hombres. Claro. Y ahora yo me pregunto, ¿verdad? Y esta justificación por obras, que el texto de Santiago obviamente no lo dice, esto es una construcción dogmática, ¿no? Pero ahora, esta justificación delante de los hombres, ¿para qué sirve? Para que el hombre diga, oh, qué bueno es Luis, oh, qué bueno es Juan, oh, qué justo es Juan, ¿verdad? Porque veo sus obras, ¿no? Y no sé para qué, porque la única justificación que cuenta delante de Dios es la justificación para vida eterna, es la única justificación que cuenta. Por eso, versículo 24 dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras. ¿Y qué va a decir Fernando Casanova de lo próximo que sigue? Y no solamente por la fe. Entonces, no solamente por la fe, ¿qué cosa es? ¿Demostrativo también? O sea, el hombre se justifica, el hombre, según Fernando Casanova, el doctor Casanova, para justificarse delante de los hombres no necesita la fe, necesita solamente las obras, ¿no? Y además, Entonces, y además, padre, fíjate una cosa, uno también puede hacer digamos, una tipología, ¿no? Entre lo que fue el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Con la salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, el pecado, ¿cómo entró? Por el obrar mal, es decir, por la desobediencia de Adán y Eva. Y la salvación entra precisamente mediante la obra que Cristo hizo en la cruz para justificarnos, ¿no? Ahora fíjense una cosa, es curioso que ellos quieran decir que solamente la fe, y como yo dije anteriormente, ¿no? Que nosotros debemos saber que para poder pecar hay que hacer obra, ¿bien? Y pues para la salvación
hay que hacer pues también buena obra, como lo estaba diciendo nuestro padre aquí, Juan, ¿no? Entonces, fíjense, voy a sacar este pasaje bíblico que el protestante siempre le gusta achacarnos a nosotros, a los católicos, que es Gálatas 5:19 en adelante, ¿no? Que dice las obras de la carne. Ahora bien, las obras, ahí dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, dice por acá también, idolatría, que es donde nos quieren atacar siempre, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, distinciones, sectarismo, ¿sí? Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, es decir, practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, más adelante miren lo que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo, fidelidad, ahí viene lo que es la fe sincera, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, aquí nos ponen en una balanza las obras de la carne, que son las obras del pecado, más las obras que se pueden hacer, que son las obras de la justificación. Y en Corintios, vamos a terminar con para compartir Corintios 1:30, ¿no? Que dice algo bien interesante. Dice, para ver si lo puede compartir el hermano Luis. No se le escucha al hermano Luis. Está el micrófono apagado. Creo que se me quedé sin batería. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, está el hermano Héctor Lugo que quiere hacer una pregunta y ya tenemos que ir cerrando dentro de 10 minutos como máximo. Tenemos que irnos, muchachos. A ver qué quiere decirnos Héctor, que es protestante. A ver, lo escuchamos. No es una pregunta, es opinar sobre el tema. Claro, es una lástima que demoraras tanto. Acá tenés que hablar, brother, porque viste cómo es. Yo estoy trabajando, no te puedo. No me gusta interrumpir. Sí, te entiendo. Sí, esto es un tema que por alguna razón ha tardado tantos siglos en dilucidarse y ha creado divisiones incluso dentro del mismo mundo evangélico, entre calvinistas y arminianos, en el punto de vista, ¿verdad?, que tiene que ver las obras dentro de todo este engranaje o mecanismo de lo que es la salvación. Y el punto, yo creo que de parte y parte han habido muchos muñecos de paja porque no se entiende claramente cuál es el punto que cada uno está sosteniendo. Y yo quisiera traer claridad en torno a cómo nosotros, los cristianos, viendo solamente a la Biblia, podemos ver y entender estos procesos, porque son varios procesos. Dios tiene un propósito con nosotros y el propósito es llevarnos a la perfección y que estemos con Él, ¿verdad?, para siempre en esta familia. Parece ser que Dios quería tener una familia y por eso hizo todo esto, ¿verdad? Porque Dios quiere tener una familia y que cada uno de nosotros estemos allá en algún momento gozándonos con el Señor, y espero poder verlos a todos ustedes allá. Ahora bien, dadas las circunstancias que son varios pasos, tenemos que definir bíblicamente qué cada paso hace. Tenemos por un lado la justificación, tenemos la regeneración, que es lo que ha estado hablando el hermano ortodoxo. La regeneración es donde se limpia el pecado, donde nosotros somos renovados. Dios quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne. Dios nos hace criaturas nuevas.
y el proceso de la santificación, que es el proceso en que están los creyentes, donde ellos están en una dinámica, ¿verdad? En un proceso guiados, llevados de la mano por el Espíritu Santo hacia esa perfección. Ninguno de nosotros podemos decir que ya nos salieron alitas y que somos totalmente perfectos, ¿verdad? Estamos en un proceso de santificación y cada vez nos desarrollamos en una musculatura espiritual y maduramos en el Señor, y cada día pudiéramos decir que somos mejores cristianos que lo que éramos ayer. Ahora bien, cuando hablamos de la justificación por las obras, quiero explicar, especialmente enfocándome en el texto áureo de Santiago, que para mí es el texto áureo, y para mí es capítulo 2, verso 17. Así también la fe en sí misma, y eso en sí misma es muy importante para que puedan entender lo que nosotros decimos. Así también la fe en sí misma, si no tiene obra, está muerta. Entonces, el problema que está trayendo Santiago no es pretendiendo que una fe muerta tú le eches obras para revivirla. Eso es imposible, porque el problema está en la naturaleza de esa fe. Esa fe es defectuosa en su naturaleza y no justifica en su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque no es una fe que obre. Y eso es lo que está explicando Santiago. Y en el sentido en que nosotros lo vemos, lo podemos ver de una manera sencilla. Para usted cambiar una fe muerta en una fe viva, que creo que ese es el objeto de Santiago. El objeto de Santiago es atacar un problema de personas que decían tener fe, pero en realidad era una fe muerta que no podía justificar porque carecía de los elementos que tiene que tener una fe para poder justificar. Y es que esa fe tiene que ser viva. Y ese es el objeto de Santiago, poder corregir ese problema. Y el problema se corrige cambiando esa fe muerta en una fe viva. Y para tú cambiar una fe muerta en una fe viva, se requiere eliminar todas las redundancias y entender la frase en sí misma. Y me explico. Una fe muerta más obra no sirve de nada. Una fe muerta más obediencia no sirve de nada. Una fe muerta más confianza no sirve de nada. Para que sea... Tengo una pregunta. Pero no me interrumpa. Aquí hablaron y yo lo escuché. Déjame terminar y entonces hablamos. Yo me tengo que ir, brother. Perdóname, pero no me interrumpa. Porque yo escuché y no interrumpí a nadie. Eso es lo que no pero, me gusta. ¿sabes lo que interrumpen? A ver, perdóname, pero, déjame terminar el punto porque no he terminado. Me tengo que ir, brother. No sé si me escuchás. Por eso te decía, solamente por eso antes de darte la palabra te decía que teníamos 10 minutos. No es por malo. Pero no llevo ni apenas 3 minutos y ya me estás cortando. Y lo hace siempre. Y siempre lo hacen otros. Pero te estoy diciendo que tenemos 10 minutos para cerrar, no 10 minutos vos. Ah, bueno, pero aquí hablaron muchos minutos. Bueno, mucho más que yo. No, está bien. Pero no es mi problema, brother. No mi punto. A ver, lo dejamos a ver. No, claro, en otro momento lo podés desarrollar, brother. No hay ningún problema. No, pero no, me quedé a mitad. Por eso te digo que no hay problema. En otro momento lo podés desarrollar. Está bien. No tengo drama. No, yo como quiera tengo mis medios donde lo voy a exponer. El viernes a las 8 de la noche lo voy a exponer completito. Sí, ahí nadie me va a interrumpir. Dale. Que Dios les bendiga a todos, ¿ok? Saludos. Bueno, muchas gracias, hermano. Bien. Chao. Bueno, no entendió que no teníamos que... Bueno, eso es un problema, ¿no? Yo no tengo problema en subirlos y todo, pero saben que en realidad yo termino un poco antes de las 12. Bueno, y estoy trabajando, ¿no? Pero ya si no entendió es otro tema. Bueno, lo que pasa es que también, a ver, tampoco iba a traer algo nuevo el hermano, ¿no? Básicamente siempre lo mismo y siempre, a ver, se le da la oportunidad que nos expliquen, pero siempre va a ser el mismo argumento, van a dar vueltas sobre las mismas ideas. Es lo que estaba proponiendo el hermano luterano, ¿cómo es que se llama ahora? El doctor Fernando Casanova, ¿no? Pero está, yo qué sé, yo creo que quedó todo muy claro por nuestra parte, al menos la posición del padre Juan, aunque obviamente
estos son temas que llevarían horas, ¿no, Padre Juan? Son temas, o sea, porque hay tantos aspectos, pero el tema es siempre, lamentablemente, hacer esas dicotomías, ¿no? Partir todo el proceso de la salvación en 1000 pedazos. Pero mira, yo creo que Héctor estaba por un camino bastante bien encauzado, ¿no? Porque él reconoció una cosa, que la fe, y usó la palabra en sí misma, o sea, la fe intrínsecamente. Yo creo que lo que él está opuesto es a la idea de que a una fe muerta se le añaden obras, entonces esa fe va a vivir. Pero creo que reconoció, no estoy seguro, que la fe en sí misma tiene obras, ¿no? Es a lo que él llama una fe viva. La otra pregunta es que me hubiera gustado hacerle, entonces, ¿tú crees que una fe que tiene buenas obras en sí misma, o sea, que dentro del paquete están fe y obras al mismo tiempo, es capaz de justificar? ¿Sí o no? Esa pregunta me hubiese gustado muchísimo hacérsela porque él hizo mucho hincapié en esta palabra en sí misma. O sea, que la fe, si en sí misma no tiene obras, está muerta. Entonces sería lo contrario. Si una fe en sí misma tiene obras, no que se le añadan, sino que ella trae obras en sí misma como un solo paquete, entonces esa fe sí justifica. Entonces ya no sería por fe sola, sino por fe, lo que él le llama fe viva, o sea, una fe que contiene obras en sí misma. Eso me hubiese gustado muchísimo ampliar un poco más ahí, ¿no? Es muy buena esa, la vamos a tener que dejar para otro momento. Bueno, Padre Juan, la verdad yo le recontra agradezco. Ya deben ser como las 5 de la tarde por allá, ¿no? Aquí son las 3:05. Oh, 3:05, claro, son las 12. Está bien. Padre Juan, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias Gracias, muchas gracias, invitarme. Padre Juan. Saludos, querido Jesús. Saludos. Saludos a todos. Disculpen que tenga que cortar así, es que se me hizo tarde, muchachos. Saludos. Dale, hermano, bendiciones.